Revelaciones escalofriantes, el siniestro pecado que me maldió y alejó del camino de Dios. El rumor se esparcía como fuego en el barrio, varios niños habían desaparecido en plena luz del día, tragados por un horror del que nadie sabía nada. Javier, un humilde padre de familia, sintió como el pánico afilado como un cuchillo se apoderaba de su corazón cuando las sirenas de la ambulancia rompieron la noche, trayendo consigo la maldición que jamás imaginó. Mientras las luces parpadeaban en la oscuridad, las miradas ansiosas de sus vecinos se encontraron, reflejando un terror colectivo que se afianzaba en el aire espeso de la periferia de Ciudad de México. Con cada paso que daba hacia su hogar, Javier se sentía como un hombre acorralado, sus ojos escaneando la penumbra por si algo acechaba entre las sombras. En su mente, cada crujido del asfalto alimentaba el terror. La gente murmuraba de cosas extrañas, sucesos inexplicables, y él empezó a notar un olor a incienso y hierbas que provenía de la casa de la esquina, una casa que siempre había evitado. Era un lugar donde decían que las almas perdidas se encontraban, y tal vez ahora, esas almas estaban buscando a los niños. Al llegar, se encontró con una nota desplomada en la puerta: la vida de tu familia depende de tus elecciones. La lección que más le había repetido su madre volvía a martillar en su cabeza, pero era imposible concentrarse. La angustia se mezclaba cuando su pequeña hija, Valeria, comenzó a gritar en medio de la noche. Un ente oscuro la atormentaba con visiones de horror, un monstruo que la embrujaba en sus sueños y la arrastraba hacia una locura aterradora. Papá, papá, chillaba en su cama, los ojos desorbitados. Cada grito desgarraba más su alma. Desesperado, Javier se sintió flotando en un abismo de soledad e impotencia, viendo cómo sus vecinos, tradicionalmente unidos, se volvían desconfiados y cada vez más ajenos. No puedes confiar en nadie, resonaba el eco de sus pensamientos. La policía había dado la espalda a las quejas. ¿Acaso no escuchaban los lamentos de las familias desgarradas? Su angustia se transformó en una necesidad urgente. ¿Qué podía hacer? Buscando respuestas, se arrastró hasta los labios de los ancianos del barrio, quienes en sus arrugas guardaban más de un secreto. Las historias que surgieron de sus labios eran antiguas, de sacrificios olvidados que habían manchado sus tierras y dejado huellas negras en el espíritu de la comunidad. Descubrió que el terror que envolvía el barrio no era nuevo. La tradición de vender algo valioso por poder era la herencia que había pasado de generación en generación. Ahora, la maldición parecía estar reclamando su tributo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier se encontraba atrapado entre una realidad y un destino oscuro, un precio que podía costarle más que la vida de su pequeña. Mientras el reloj marcaba un ominoso tic-tac del tiempo que se esfumaba, sabía que su decisión podría definir el futuro de todos. Pero, ¿realmente podía salvar a su familia de lo que se avecinaba, o estaba destinado a repetir el ciclo de sacrificio alimentado por siglos de pecado? Al caer la superficie de la noche nuevamente sobre su hogar, la oscuridad lo envolvía en un abrazo frío y mortal. ¿Lograría enfrentar sus propios demonios y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Las campanas de la iglesia del barrio resonaban, marcando cada hora con un eco sombrío mientras Javier se aguijoneaba en el sofá, sumido en sus pensamientos. El rostro de Valeria seguía atormentado por imágenes horripilantes que la mantenían despierta, y él no sabía si era el miedo al monstruo que la acosaba o a la desesperación de no tener respuestas lo que lo mantenía inquieto. Al mirar por la ventana, las sombras parecían cobrar vida, danzando al ritmo de sus temores. El miedo palpaba el aire. Aquella casa en la esquina,
esa que había evitado toda su vida, comenzaba a atraerlo como un imán. Su curiosidad le gritaba, y aunque sabía que adentrarse allí era caminar por un filo peligroso, el instinto de proteger a su hija era más fuerte. Si hay una respuesta, tengo que buscarla, se decía, mientras cada sirena en la lejanía era un recordatorio de las vidas que se habían extinguido. Al amanecer del día siguiente, Javier salió decidido a acercarse a la casa. Las paredes desconchadas y la puerta cuarteada le ofrecían una bienvenida helada. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral que no solo amenazaba su futuro, sino el de toda su familia. La niebla mañanera ocultaba sus pasos, y sus latidos resonaban en su pecho como un tambor de guerra. La puerta chirrió al abrirse, revelando una habitación oscura, impregnada de un olor a hierbas desconocidas y un eco sutil de lamentos que parecían surgir del suelo. En el fondo, una mujer de cabello largo y desordenado se encontraba sentada en medio de un círculo de velas apagadas. Sus ojos, hundidos en la sombra, lo observaban fijamente. «Has venido a buscar respuestas», murmuró con una voz que goteaba misterio. Javier apenas podía hablar. «Mi hija necesita ayuda. Ha visto cosas terribles». La mujer sonrió, pero no había calidez en ella. «Todo tiene un precio, querido. Los niños que desaparecieron no son solo víctimas, son la consecuencia de viejos pactos. Tú puedes romper el ciclo, pero lo que debes ofrecer no será fácil». El aire se volvió tenso. La revelación de un sacrificio resonó en su mente como un eco en una cueva. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para salvar a su hija? ¿Estaba dispuesto a perder su propia alma por un rayo de esperanza? «¿Qué es lo que debo hacer?», preguntó, y su voz tembló con la duda. «Debes encontrar aquel que ha cosechado el miedo en este lugar. El que se oculta detrás de las desapariciones. Solo así podrás enfrentarlo. Pero cuida de tu corazón, porque lo que él ofrecerá podría ser más seductor que cualquier cosa que puedas imaginar». El sudor comenzó a brotarle en la frente mientras reflexionaba sobre el riesgo. Afuera, el viento ululaba, como si los mismos espíritus del barrio lo advertían de la calamidad que se avecinaba. Había un retorcido destino que lo empujaba, y todo en él clamaba por un desenlace que lo dejara libre de la sombra que acechaba su hogar. Mientras la mujer se inclinaba hacia adelante, sus ojos se iluminaron con un rayo de conocimiento. «El reloj avanza, Javier. Recuerda, el poder está en tus manos, pero las decisiones que tomes pueden sellar la suerte de todos. ¿Tienes valor para enfrentarlo?». Con cada latido, Javier sentía como si el mundo se quebrara bajo el peso de su elección. La angustia se mezclaba con una chispa de determinación. La búsqueda apenas comenzaba, y él sabía que el verdadero horror estaba por revelarse. En su interior, una voz resonaba: «No mires atrás». Cuando salió de la casa, la neblina lo seguía, susurrando advertencias mientras tomaba rumbo a lo desconocido. Cada paso lo acercaba a su destino final. Sin embargo, antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, sintió la fría respiración de lo que llevaba acechando su hogar desde hacía tiempo sobre su nuca. Y en ese momento, el terror plantó sus raíces más profundas. ¿Sería Javier el héroe que su hija necesitaba, o se convertiría en el próximo sacrificio que la noche reclamaría? Javier se detuvo en seco, girando sobre sus talones, como si esperara encontrar al monstruo ya frente a él. Pero solo había silencio, un silencio que resonaba, pesado como un ataúd. Las sombras se acumulaban a su alrededor, haciendo que la luz del día pareciera un recuerdo lejano. Sus instintos le gritaron que se alejara, que volviera a la seguridad de su hogar donde Valeria lo necesitaba. Sin embargo, una voz en su interior lo empujó a seguir adelante. Sabía que el tiempo se le escapaba y que cada momento perdido era otro instante en que su hija podía sucumbir al terror que la acosaba. Se llevó las manos a los bolsillos, buscando consuelo en su propio tacto. Mientras emprendía la marcha, buscó a lo largo de las calles vacías, observando las casas que solían parecer tan familiares. Cada esquina traía memorias de infancia, risas y juegos.
En cambio, ahora todo se sentía desgastado, como un lugar donde la alegría había muerto. Fue entonces cuando recordó las palabras de la mujer de la casa encubierta de niebla: aquel que ha cosechado el miedo, le temblaban las manos, pero tenía que seguir. ¿Dónde encontrar a aquel ser oscuro, el responsable de tantas desapariciones? De repente, se le ocurrió el viejo parque al final de la calle, un lugar que había visto mejores días. Tal vez sería un buen comienzo. Al llegar, Javier notó que el aire era denso. La niebla lo envolvía, haciendo que los árboles se alzaran como sombras grotescas, sus ramas extendidas como garras esperando atrapar a cualquier desprevenido. Cada paso que daba levantaba el eco de un crujido, como un aviso de que no estaba solo. ¿Es aquí donde comienzas tu búsqueda? Resonó una voz en el viento. Se detuvo, sintiendo que el frío se intensificaba a su alrededor. La risa parecía burlona, una melodía de terror que apretaba su pecho. No soy un cobarde, dijo, intentando clavar sus pies al suelo. Voy a encontrarlo. Haré lo que sea necesario. Un par de ojos resplandecieron entre las sombras a su izquierda. Deslumbrantes e intensos, como dos brasas ardientes. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, sin pensarlo, corrió hacia el sonido que lo atrajo. El miedo lo llevó, pero también la esperanza frenética de proteger a Valeria. En medio del caos de ramas y hojas caídas, encontró una figura encapuchada. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su sonrisa era una mueca cruel. He estado esperando, Javier. He sentido tu desesperación atravesar el aire como un eléctrico eco. ¿Sabes lo que buscas? ¿O estás aquí simplemente para dar un espectáculo? ¿Tú eres él?, preguntó, entre jadeos, mientras los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Podría decirse que soy el portavoz de los miedos que se ocultan en la noche. Pero tú ya lo sabes. Has sentido la sombra del horror desde que tu hija comenzó a tener esos sueños. Te falta mucho, querido amigo. La figura dio un paso adelante, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. ¿Qué ofrecerías por ella? Recuerda, todos tienen un precio y el tuyo puede ser más alto de lo que imaginas. Javier sintió la tentación envolviéndolo. Aquella mirada chispeante prometía respuestas, pero también sabía que algo más oscuro latía detrás. Al instante, recordó el primer encuentro con la mujer de la casa en la esquina, el sacrificio, los pactos. No estoy aquí para hacer tratos, afirmó, tratando de mantener la voz firme. ¿Acaso no has considerado lo que perderás si no actúas? La voz era un susurro, un veneno que invadía su mente. La vida misma de tu hija es el precio, Javier, y ni yo ni tú podemos ignorar el contenedor felizmente roto de su infancia. Mientras la figura se acercaba, la niebla se espesaba alrededor de Javier, y sintió el sudor empezar a escurrir por su sien. Cada paso que daba hacia atrás lo acercaba más a la línea entre la realidad y el horror, y su mundo se desmoronaba. ¿El tiempo se agota? ¿Qué harás, Javier?, preguntó la voz, disfrutando de su confusión y desesperación. En ese instante, se dio cuenta de que debía elegir, y la apuesta era peligrosa. Con cada pregunta que la sombra le hacía, la claridad se desdibujaba. ¿Tomaría el camino del sacrificio o lucharía contra el verdadero mal? Y, justo cuando iba a responder, un grito desgarrador resonó en la distancia, una mezcla de horror y desesperación que paralizó su corazón. ¿Qué tan lejos llegarías por tu hija?, se preguntó. Nada podía prepararlo para la decisión que se aproximaba. La noche estaba a punto de caer, y aunque la esperanza se desvanecía, un nuevo terror estaba a punto de emerger, atrapándolo entre la elección de su salvación y la condena. El grito resonó nuevamente, desgarrando el silencio como un rayo en medio de la tormenta. Era Valeria, su voz, llena de miedo, eco en su mente. Javier sintió que su corazón se hundía en la desesperación. La figura encapuchada miró a su alrededor, dejando escapar una risa melodiosa y siniestra que se mezclaba con el sonido del grito. Ya ves.
El precio a pagar por descuidar lo que más amas, dijo, disfrutando del tormento en el rostro de Javier. Las sombras danzaban a su alrededor, como si cobraran vida propia. Javier se sintió acorralado, la niebla lo envolvía como un abrazo mortal. Intentó recordar todos los momentos felices junto a su hija, las risas que solían compartir, el abrazo cálido que solía darle cada noche. Eso era lo que debía aferrarse, el amor. Pero así como eso era un refugio, también era un arma poderosa en manos del terror. ¿No me dirás que no estás dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Continuó la figura, acercándose cada vez más. Solo un pacto es lo que necesitas para liberarla de las sombras que la envuelven. Y a cambio, yo me quedo con tu alma. No. No te lo daré, respondió Javier, aunque cada palabra era como tirar arena en el aire. Sentía que la figura alimentaba sus miedos, amplificaba su angustia. Las dudas invadían su mente, colocándolo en un estado de parálisis. Otro grito tronó en el aire, esta vez más cerca. La desesperación brotaba como lava hirviente. Se dio cuenta que Valeria estaba siendo sometida a un sufrimiento que él no podía imaginar. La determinación comenzó a brotar en su interior, como un pequeño fuego entre las cenizas. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo puedo salvarla? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. La figura sonrió, una sonrisa de triunfo. Solamente la verdad puede liberarte. Pero la verdad está oculta en los secretos que has mantenido, los de tu pasado. ¿Acaso no recuerdas la noche en que todo comenzó? Javier se estremeció. Esa noche, años atrás, cuando había permitido que el miedo lo invadiera. Había tratado de olvidar. ¿Cuántas cosas había dejado de lado por conveniencia? Los fantasmas del pasado se cernían sobre él como sombras, llevándolo a cada rincón oscuro de su memoria. Cada miedo que has cultivado se convierte en un ladrón de más que solo tu paz. Tu hija es el último grito de auxilio, Javier. Pero tú sabes cómo terminar este tormento, si deseas enfrentar la verdad, insistió la figura. Una imagen retumbó en su mente, como un eco en la eternidad. La mujer de la casa en la esquina. Ella había hablado de sacrificios, ahora lo entendía. Era un ciclo que él debía romper con un acto de valentía. Pero, ¿estaba dispuesto a perder parte de sí mismo? ¿Qué hay de la niña que quieres salvar, Javier? ¿Estás dispuesto a dejarla ir, simplemente por miedo a descubrir quién eres realmente? La figura jugueteó con sus palabras, como un maestro con su alumno desorientado. Javier sintió que la niebla lo aprisionaba, las sombras se alzaban amenazantes a su alrededor. Debía decidir antes de que la oscuridad lo tragara. Dime, ¿debo encontrar la verdad en mí mismo? ¿Eso es lo que pedirás? Preguntó, observando que la figura asentía levemente, como si estuviese anticipando su respuesta. Efectivamente. Pero ten cuidado, porque enfrentar al monstruo dentro de uno mismo puede ser más aterrador que cualquier demonio que habite en este parque olvidado, le advirtió con un tono siniestro. Javier cerró los ojos un instante y respiró hondo. La determinación inundó su ser. Sabía que había cosas que había escondido, temores enredados en su historia que debía afrontar. La verdad podía ser su única salvación y la de Valeria. Cuando abrió los ojos nuevamente, no había miedo. Había decisión. Estoy listo, la figura sonrió, revelando unos dientes afilados. Entonces, adentrémonos en la oscuridad. La verdad puede llevarnos más allá de esta niebla, pero ten cuidado con lo que desenterraremos, y con eso, la niebla se desvaneció. Pero no sin dejar tras de sí un resplandor amarillento que los envolvió, llevándolos a un lugar donde los secretos de Javier lo esperaban, pululando en susurros. La mente de Javier tambaleaba entre lo que había ocultado y lo que había verdaderamente olvidado. Mientras avanzaban, un nuevo grito resonó. Esta vez, provenía directamente de sus recuerdos. ¿Qué horror lo estaba esperando en esa oscuridad?
Un aire helado envolvió a Javier y la figura encapuchada mientras se adentraban en la bruma amarillenta. Los árboles, torcidos y marchitos, parecían susurrar secretos olvidados. Cada paso resonaba como un latido desesperado, y Javier sentía que la presión de la oscuridad lo oprimía, como si intentara arrebatarle el aliento. La figura avanzaba a su lado, su silueta flotante pareciendo casi ajena a la gravedad del lugar. «Recuerda, Javier», dijo la figura, su voz un eco sibilante. «La verdad puede liberarte, pero también puede consumir lo que hay en tu interior». Esa advertencia retumbó en su mente mientras se acercaban a un claro. Allí, la luz tenue revelaba tres caminos, uno hacia la derecha, lleno de flores marchitas, otro al centro, donde los árboles estaban cubiertos de una neblina densa y opresiva, y el último a la izquierda, que parecía más oscuro, como si absorbiera la luz misma. «Cada camino guarda un secreto», explicó la figura, sus ojos brillando con malicia. «Tu hijo está atrapado en el camino que elijas, pero cuidado, son caminos que revelan más de lo que intentas ocultar». Javier se sintió atrapado entre la razón y el terror. La voz de Valeria seguía resonando en su mente, el grito desgarrador que lo había llevado a buscar respuestas. Él miró hacia el camino de la izquierda. Había algo innegablemente atractivo y aterrador en su oscuridad. Sin embargo, no podía arriesgar la vida de su hija. Su corazón pulsó con fuerza cuando giró hacia el camino de la derecha. Flores marchitas, en su color gris, parecían agonizar en cada rincón. Al emprender ese camino, Javier la sintió. La presencia de la figura lo observaba, lo seguía de cerca, como un depredador al acecho esperando un momento de debilidad. De repente, los ecos de risas infantiles comenzaron a llenar el aire. Recordó a Valeria jugando en el parque, su risa clara y pura. Fue un destello de luz en su memoria que lo llenó de esperanza. «Esto no es real», se dijo, intensificando sus pasos. Pero la risa se oscureció, se retorció y comenzó a transformarse en llantos entrecortados. «¿Qué estás haciendo, Javier? No puedes correr de tu pasado». La figura lo recriminó, cada palabra resonando como un fallo. «¿Crees que las sombras se desvanecerán solo porque lo deseas?». Algo en el aire saturado pareció cambiar, como si la bruma se convertiría en una ola que iba a arrollarlo. Javier se detuvo, atrapado entre el impulso de seguir adelante y la necesidad de enfrentar lo que había olvidado. ¿Realmente había dejado huellas tan profundas en su corazón que solo el dolor podría restaurar su camino? Cerró los ojos, recordando la noche. Recuerdos fugaces aparecieron. Un ritual. Un sacrificio. Manos manchadas de sangre, cuchillos brillando bajo la luna. Escuchó una voz apagada: «Nada se puede ganar sin perder algo valioso, ¿estás dispuesto a perderla, Javier?». El impulso de avanzar se desvaneció. «No puedo, no quiero», murmuró, la figura se acercó. «Pero ya está hecho. Las decisiones que tomaste han marcado tu destino. La verdad no se puede eludir». Hizo una pausa, dejando espacio para los ecos de su incertidumbre. «Tu carga es el único monstruo que debes enfrentar». Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, empujando a Javier contra el suelo. Sintió como su corazón se oprimía, como si la oscuridad quisiese consumirlo. En un grito vano, sostenía la idea de proteger a Valeria mientras su propia vida se deshacía. De repente, el suelo tembló, y una figura emergió de las sombras. Una niña con un rostro pálido y ojos vacíos, el reflejo de Valeria, pero con un aire de desasosiego, comenzó a llamarlo. «Papá, ¿dónde estás?». «Estoy aquí». «Ayúdame», la desesperación de Javier lo invadió. La posibilidad de perderla lo paralizó. Y en ese instante, comprendió que el horror no era la oscuridad que los rodeaba, sino la luz que había perdido dentro de sí mismo. Con una decisión temblorosa, giró sobre sus talones. «¿Qué debo hacer?». «Dímelo», gritó. «Adéntrate en la verdadera oscuridad», respondió la figura encapuchada con una sonrisa.
que iluminó su rostro. La verdad llamará a la puerta de tu alma, y solo entonces podrás elegir lo que has estado dispuesto a sacrificar o redimir. La niña dio un paso adelante, y Javier sintió el aliento helado del terror en su nuca. Un nuevo grito resonó. Esta vez, era su voz, rasgada y cargada de angustia. La niebla giró a su alrededor, palpitante, y un oscuro destino se acercaba. ¿Podría encontrar la verdad antes de que la sombra se lo llevara todo? El corazón de Javier latía desbocado al sentir que la realidad a su alrededor se distorsionaba. La fuerza de la niebla se intensificó, como si intentara arrastrarlo hacia lo desconocido. Los gritos de su propia voz resonaban en su mente, retumbando como campanas ensangrentadas, y la figura encapuchada parecía sonreír con satisfacción al ver su agonía. Esto es solo el comienzo, musitó la figura, su tono casi socarrón, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. La oscuridad siempre encuentra la manera de reclamar lo que es suyo. Javier cerró los ojos con fuerza, desesperándose. Si todo esto era un juego, no podía ser parte de él. Debía encontrar a Valeria, aunque eso significara cruzar el umbral hacia el abismo. Valeria, gritó, su voz retumbando en la bruma. El lamento de la niña parecía aproximarse, pero algo cambió. Las sombras danzaron en torno a él, susurrando secretos que Javier preferiría olvidar. ¿Crees que puedes protegerla mientras intentas esconder tu propio miedo?, preguntó la figura, acercándose con pasos lentos, como un depredador hacia su presa. La verdad es un espejo, Javier. Refleja no solo lo que deseas ver, sino también lo que realmente eres. Con un temblor en su estómago, Javier dio un paso hacia el frente, decidido a enfrentar lo que lo atormentaba. El camino a su derecha parecía abrirse, invitándolo, mientras la niebla se espesaba en el centro. Las flores marchitas en el camino de la derecha parecían revivir un instante, dejando escapar un tenue aroma que lo hacía recordar momentos felices con su hija. No lo delijas por las apariencias, advirtió la figura, casi a sus espaldas. Esa fragancia es solo un eco. La verdad que buscas podría estar anidando en el dolor. Javier sintió un frío recorrer su espina dorsal. Se aferró a la esperanza y avanzó, los pasos resonando como campanas funerarias. Al llegar al final del camino, se topó con una imagen desgarradora, un altar previamente cubierto de flores, ahora marchitas, adornado con juguetes rotos y fotografías de Valeria. La imagen de su hija lo miraba con ojos llenos de tristeza. «Papá, no dejes que se lleve lo que más amas», decía la fotografía, aunque sabía que solo era una ilusión. La figura encapuchada se acercó más, su presencia etérea aumentando la sensación de desasosiego. Cada sacrificio tiene un costo, Javier, y los ecos de tu pasado han comenzado a cobrarlo, susurró, como si sus palabras fueran un veneno derramado en el aire. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué tienes que ver con todo esto?, preguntó, su voz temblando. La desesperación invadía cada palabra. Soy el guardián de las decisiones que tomaste. De lo que has dejado atrás. Has forjado tu camino a través de la oscuridad y ahora debes ser revendida, explicó la figura. ¿Estás listo para asumir la carga de la verdad? El miedo se apoderó de él, sintiendo que un abismo lo llamaba. ¿De verdad debo perderlo todo?, musitó con angustia. La respuesta gritante de su mente era un eco incesante de su culpa. Las sombras empezaron a cerrar el círculo, arrastrándolo hacia el altar. Javier miró nuevamente la fotografía y la imagen de su hija se distorsionó, el rostro sonriente reemplazado por una expresión de terror. No, susurró, sintiéndose abrumado por el peso de la decisión. No quiero ser parte de esto. De repente, un grito desgarrador resonó en la neblina, un grito que heló su sangre. Era el llamado de Valeria, pero más fuerte. Era un eco de su sufrimiento, de algo que había permanecido enterrado en su corazón. Javier se dio cuenta. La verdad no era solo su carga, sino también su salvación. Voy a buscarte, Valeria.
Esto se tiene que acabar. Con cada palabra, sintió el impulso de la justicia despertando en su interior, mientras daba la vuelta para enfrentar a la figura, la oscuridad a su alrededor comenzó a moverse, transformándose en un torbellino de sombras danzantes. La bruma se espesaría, y algo horrible comenzaba a despertar, algo que podría ser tanto su liberación como su condena. ¿Estás preparado para lo que vendrá? Preguntó la figura encapuchada con un brillo en sus ojos. El aire se volvió pesado, empujando a Javier de nuevo hacia la elección que lo había llevado hasta allí. Su corazón latía con fuerza, y en su mente, solo había una verdad. Al final, todo dependía de él, pero lo que ningún eco le dijo fue que la verdadera oscuridad ya había empezado a cobrar su precio. ¿Podría enfrentar lo que despertó en su búsqueda? La niebla se cerró como un abrazo mortal, y Javier sintió como la realidad comenzaba a fragmentarse a su alrededor. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido de su corazón un grito de advertencia. Valeria, murmuró de nuevo, pero esta vez su voz sonó más firme, más decidida. Voy por ti. De repente, la figura encapuchada se desvaneció en un susurro, dejando al aire su risa helada, como una brisa que pasaba a través de un campo de tumbas. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía elevarse, como si la niebla misma alimentara su fuerza. Javier, con la imagen de su hija grabada en su mente, se lanzó al centro de aquel oscuro torbellino. Las sombras no eran solo oscuridad, eran memorias, fragmentos de su pasado que regresaban para atormentarlo. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco de sus propias decisiones, volteando en su contra. Recordó aquel día fatídico, cuando la ira consumió su juicio, y como lo había perdido todo. No puedo dejar que esto me consuma de nuevo, se repitió en un intento desesperado por mantener su claridad. El aire se tornaba más denso, casi palpable. Podía oír murmullos, voces que se entrelazaban en un lamento colectivo, sacándolo de sus pensamientos. Eran voces que conocía, rostros que había amado. Jordan, su hermano, Elena, su madre, Valeria, su pequeña. Las sombras se transformaron en figuras familiares, pero sus miradas eran frías, llenas de decepción. Javier. Dijo la imagen de su madre, con una voz suave pero llena de reproches. ¿Por qué hiciste esto? Punto. No es mi culpa, gritó Javier, agachándose, intentando cubrirse de la lluvia de recuerdos que caían sobre él. Yo, lo hice por ustedes, siempre lo hice por ustedes. Punto. Pero en tu egoísmo, perdiste lo más importante, añadió la figura de Valeria, su voz un eco lejano que desgarró el corazón de Javier. Las palabras penetraban su alma, abriendo viejas heridas. Temblando de dolor, Javier buscó una salida. De repente, un fuego comenzó a arder en el borde de su visión. Un fogonazo de luz entre la niebla oscura reveló un camino. El fuego danzaba, cálido y tentador, como un faro en la negrura. Impulsado por un instinto profundo, Javier corrió hacia la luz. Con cada paso, las figuras comenzaron a desvanecerse, gritando su nombre, como si intentara atraparlo en su tormento. Papá, ven. No te alejes, resonó la voz de Valeria, firme y confiada. Con cada grito, Javier sentía que su corazón se rompía más, un eco de desesperación que golpeaba su pecho. Se estaba alejando de la verdad, de la salida. El fuego era más que un refugio, era el símbolo de su última oportunidad de redención. Finalmente, alcanzó la luz. Se paró al borde de un abismo ardiente, el calor de las llamas tocándole la piel como un abrazo desesperado. En la cavidad de la luz, una figura apareció, la esencia de Valeria, radiante pero llena de tristeza. Papá, tienes que luchar, le gritaría, sus ojos reflejaban algo que él había olvidado, la fe. Haré lo que sea necesario, respondió Javier, sintiendo un nuevo empuje de esperanza. Miró hacia el abismo, consciente de que pronto tendría que tomar una decisión. Tenía un poder en sus manos. Pero mientras estiraba la mano hacia su hija, el aire se volvió helado una vez más.
La figura encapuchada regresó, emergiendo de la bruma, como un río oscuro que se entrelazaba con el fuego. ¿Crees que puedes salvarla?, soltó con una risita cruel. Tienes que decidir, Javier. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? El abismo en su interior se abrió aún más, devorando sus emociones. La llamada de Valeria se desvanecía, reemplazada por el temible murmullo de la figura encapuchada. Un sudor frío cubría su frente y su mente luchaba por encontrar la respuesta correcta. ¿Qué harás, Javier?, preguntó la figura como si esperara un espectáculo. ¿Te atreverás a arriesgar todo lo que conoces por lo que has perdido? Javier sintió que el tiempo se detenía. Su vida pasaba ante sus ojos, una mezcla de luz, sombras y culpa. Y en ese momento de clímax, comprendió lo que debía hacer, aunque el miedo pulsaba como un tambor en su pecho. Valeria, voy por ti, gritó, a punto de lanzarse al fuego, preparado para enfrentar todas las consecuencias. Pero, en la penumbra, la figura encapuchada sonrió, dejando caer una última revelación. Recuerda, Javier, la sombra siempre vuelve a reclamar su precio. Y con ello, la noche se tornó aún más oscura, como una tormenta inminente, y la decisión de Javier podría llevarlo al terror absoluto o a la salvación. ¿Qué elección tomaría ahora y qué demonios le esperaría al final de este camino? El fuego ardía, envolviendo la escena en un vapor intenso que pareció distorsionar la realidad. Javier miró por encima del borde del abismo, donde las llamas danzaban y retumbaban, pero su hija seguía allí, justo al alcance de su mano. Tienes que venir, papá. La voz de Valeria resonó con una claridad que él no podía ignorar. Era un llamado que destrozaba las cadenas de sus recuerdos dolorosos. Pero la figura encapuchada, ahora más tangible que nunca, se interponía entre ellos, como un muro de oscuridad. Decídete, susurró el ser, la risa resonando de nuevo. ¿El fuego o las sombras? ¿Tu fe o tu miedo? Solo hay un camino, Javier. De repente, Javier comprendió que no se trataba simplemente de salvar a Valeria, sino de enfrentarse a la oscuridad que había devorado su alma. La imagen de su madre, de su hermano, de cada ser que había descuidado y lastimado vino a su mente. En su deseo de salvar a Valeria, debía primero enfrentar sus propias sombras. No dejaré que me consumas más, gritó, apretando los puños, viendo cómo las llamas iluminaban su cara con un resplandor desesperado. Las llamas parecían responder a su desafío, alzándose con furia. Pero el precio a pagar es alto, advirtió la figura encapuchada. ¿Estás dispuesto a perderlo todo, incluso la memoria de lo que una vez amaste? Javier sintió que sus rodillas flaqueaban. Si eso significa salvarla, lo haré, respondió, con lágrimas surcando sus mejillas al recordar los momentos felices con Valeria, su risa, la luz como la que ahora emanaba de su esencia. Entonces, da el salto. La figura desapareció en un susurro, dejarlo solo frente a la oportunidad más aterradora de su vida. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la luz. Las llamas lo tragaron al instante, un calor indescriptible que lo envolvió, como un abrazo que lo despojaba de todo, cada recuerdo, cada remordimiento. Mientras caía, sintió una presión abrumadora que lo empujaba hacia abajo, como si las sombras quisieran arrastrarlo de regreso. A lo lejos, la voz de Valeria lo llamaba con más fuerza. Cada grito era un ancla, un recordatorio de su propósito. Papá, ven. Clamaba, su aliento cálido era un aliciente en medio del frío helador que le rodeaba. De repente, se encontró en un vacío profundo. La luz había desaparecido, y la voz de Valeria se tornó tenue, como un eco distante. No, no te vayas, murmuró con desespero. Estoy aquí, Valeria, gritó Javier, pero la oscuridad lo ahogaba. Sintiéndose perdido, recordó las palabras de la figura, el precio a pagar. El abismo prometía devorarlo si sucumbía.
Su mente se llenó de miedo y arrepentimiento, cuestionándose si había tomado la decisión correcta. En el silencio abrumador, un susurro helado emergió, la misma risa que le había perseguido. ¿Ves, Javier? No puedes huir de tu culpa. Te pertenece. ¿Qué precio piensas pagar por tu salvación? Javier sintió cómo su realidad se desmoronaba, y en ese instante, un destello de luz apareció de nuevo frente a él. Era la imagen de Valeria, más luminosa que nunca. Papá, confía, le dijo. Pero a su lado, un oscuro remolino comenzó a formarse, y pudo sentir cómo la figura encapuchada se acercaba, acechando, lista para sellar su destino. Javier tenía que decidir, pero el tiempo se evaporaba rápidamente. ¿Se atrevería a arriesgar su propia existencia por la salvación de su hija? En ese instante crucial, el estruendo del abismo lo rodeó y un ultimátum resonó en su mente: la sombra reclamará su precio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y con ese dilema creciendo en su pecho, la luz y la oscuridad comenzaron a enfrentarse, un choque de fuerzas que prometía cambiarlo todo en su lucha por decidir. Javier comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, y todo lo que había aprendido a lo largo de su vida lo llevaría al encuentro aterrador que se avecinaba. La pregunta, ahora más clara que nunca, resonaba: ¿podría ser la elección correcta antes de que la sombra reclamara lo que tanto amaba? Las luces titilantes comenzaban a fluir nuevamente, envolviendo a Javier en un manto de claridad que contrastaba con la agonía de lo que había dejado atrás. La figura encapuchada se disipó, dejando solo la imagen de Valeria frente a él, fluyendo como una brisa cálida, pero había algo extraño en su mirada, como si llevara el peso de secretos ocultos. ¿Dónde estás, Valeria?, preguntó Javier, sintiendo que el eco de su propia voz se tragaba en la inmensidad del vacío. La luz, aunque brillante, parecía alinearse con sombras que pronto adoptaron formas amenazantes. Estoy aquí, papá, pero debemos tener cuidado, respondió Valeria, sus ojos destilando una preocupación que hizo que el corazón de Javier latiera frenéticamente. La oscuridad se deslizaba como serpientes sibilantes, acariciando sus pies, intentando arrastrarlo hacia lo desconocido. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Cuidado con qué», exigió, casi en un susurro desesperado. Y en ese momento, la desbordante mezcla de amor y temor se encarnó en él. Valeria se acercó, pero un rugido de sombras la separó momentáneamente, como si una barrera invisible creciera ante su amor. No les des poder. Tienes que recordar lo que has perdido para poder avanzar, le dijo Valeria, y su voz resonó como un canto femenino a través del tiempo. Javier pudo sentir sus dedos temblorosos buscando la conexión perdida. Quería tocarla, pero el miedo era más fuerte, y de repente, la luz palpitante se amplió, revelando escenas de su pasado. Él las reconocía, momentos de felicidad, risas familiares y las celebraciones que había dejado desvanecerse en el olvido. Pero entonces, la figura encapuchada irrumpió de nuevo, y el caos envolvió a Javier. No. No dejes que te atrapen los recuerdos. Gritó la voz oscura, alta y retumbante. ¿Qué quieres de mí? Javier preguntó entre jadeos, sintiendo que sus latidos golpeaban como tambores. Tu culpa, Javier. Nos conocimos bien, y al igual que has perdido a tu familia, tu miedo se alimenta de cada uno de ellos. Denme sus almas y te dejaré ir, dijo la figura, sus ojos como brasas ardientes que iluminaban la oscuridad. No. No voy a sacrificar a mi hija ni a quien más amo, respondió con fuerza, y de inmediato, Valeria comenzó a brillar con una intensidad interminable, acercándose con desesperación. Papá, no te dejes engañar. Esa no es la verdad, imploró Valeria, y su imagen titiló en el aire como un faro que luchaba contra la tormenta. Javier sintió que la oscuridad intentaba tragarse su voluntad, pero el amor por su hija era su salvación. Con un grito desgarrador, lanzó su brazo hacia la inmensa sombra. Te elijo a ti, Valeria. Nunca te abandonaré. Con la declaración,
detonó un estruendo que hizo temblar el aire. La luz estalló a su alrededor, irradiando un calor acogedor que desintegró las sombras sucesivamente. Momentáneamente, todo se volvió blanco, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Es este el final?, pensó, aferrándose a la imagen de Valeria que desaparecía tras la luz refulgente. Cuando la luz se desvaneció de nuevo, Javier se encontró en un pasillo espeso y oscuro. Cada paso resonaba como un eco de la ausencia. La figura encapuchada ahora parecía estar lejos, pero su risa resonaba como un eco ensordecedor. Un frío alieno lo envolvía, punzante y lleno de promesas sombrías. Este es solo el comienzo, Javier. Tu vida está tejido en la culpa, y yo estoy aquí para recordártelo, susurró la entidad, volviendo a destruir las pequeñas esperanzas que Javier había logrado alzar. Ahora entendía que el combate no era solo con sombras, sino también con los espectros de su pasado, pero de repente, un susurro, casi inaudible, flotó hacia él en la oscuridad. Papá. El corazón de Javier se detuvo en su pecho, inquieto. ¿Era la voz de Valeria de nuevo? La pregunta que floreció llenó su mente. ¿La había realmente perdido para siempre, o solo estaba a un suspiro de distancia? Por un instante, el miedo clamó entre las sombras, ahora más latente que nunca. La lucha por recuperar su conexión había comenzado, y su respuesta a un destino terrible lo aguardaba. La sombra, alzándose, reclamaba su tributo. Sin embargo, en el fondo de su ser, Javier sentía que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Javier despertó en un lugar que parecía estar suspendido entre la realidad y las sombras. La niebla lo envolvía con un frío cortante y familiar. Era como si el eco de todos sus miedos y el peso de sus decisiones lo aplastaran. Un retumbar palpable lo envolvía, el latido de un corazón que no era solo el suyo. Valeria, se dijo repitiendo su nombre como un mantra en su mente. La luz parecía parpadear, y en medio de esa oscuridad, la imagen de su hija se volvió vívida, tan clara como el cielo despejado. Las memorias comenzaron a desbordarse. Risas en el parque, juegos en casa, una tarde de verano. La calidez de su amor lo abrazaba, llenándolo de una energía renovada. No puedo perderla, pensó, y ese pensamiento se transformó en una determinación ardiente. La figura encapuchada parecía acechar, aunque la distancia entre ellos se había ampliado. Susurros retumbaban en el aire, como un coro de culpables clamando por ser vindicados. Javier sintió la agonía de decidir. Tu vida gira en torno a los secretos que has mantenido, resonó la voz del ser sombrío. Olvidaste lo que realmente eres. Tus decisiones te han llevado a mí. La risa gélida como el mismo invierno lo recorrió. Pero Javier ya no estaba en la misma posición. Recordaba a la niña que empezaba a formar su vida, los errores que lo llevaron a este camino. Estoy aquí para enfrentar mi oscuridad, dijo Javier, su voz resonando con una firmeza inesperada. La figura encapuchada rió, burlándose de su determinación. ¿Y qué has decidido sacrificar? Todo lo que he construido por el bien de Valeria, afirmó, con el fuego de la sinceridad ardiendo en su pecho. Con cada palabra, se sentía más fuerte, como si la verdad empujara las sombras hacia atrás. Un nuevo grito rompió el silencio como un trueno. Papá. ¿Dónde estás? El alarido de Valeria desgarraba su corazón, llenándolo de un profundo sentido de urgencia. Las sombras se aglomeraron alrededor, presionándolo. Voy a encontrar la manera de liberarte, gritó con fuerza, y dio un paso hacia el centro de la penumbra, enfrentando lo que había temido más. La figura encapuchada se disolvió en la oscuridad, pero sus ojos aún lo observaban, recordando sus propios miedos. Tus decisiones definirán el curso de lo que viene, Javier. Abre tu corazón a la verdad. Pero cuidado, la oscuridad no perdona. Eso ya no me asusta, respondió, mientras el aire se llenaba de un zumbido intenso. Javier cerró los ojos, buscando la energía que emanaba de Valeria.
La luz comenzó a concentrarse frente a él, un faro vivo que rompía el velo de oscuridad que lo rodeaba. «Ven, hija», gritó, y las sombras comenzaron a temblar como si estuvieran vivas, palpando las paredes de su determinación. De repente, la luz lo envolvió por completo. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró de pie en un claro iluminado por la luz de un nuevo amanecer. Valeria estaba allí, radiante, pero su expresión mostraba una mezcla de solicitud y esperanza. «Papá». Ella corrió hacia él, y su corazón se desbordó de amor. El espacio se sintió cálido y seguro, una burbuja de felicidad en medio de lo que había vivido. «Finalmente, estás aquí», dijo Valeria, extendiendo la mano. «Pero debes recordar que los miedos que hemos enfrentado deben ser parte de nuestra alegría, abrazarlos, no huir de ellos». Javier sintió un cambio en el aire. Las sombras comenzaron a retroceder, como recuerdos desagradables que se desvanecían al amanecer. «Sé que he cometido errores, Valeria, y he dejado que el miedo guíe mi vida. Pero si estás conmigo, no me rendiré más». «Así es, papá. Juntos podemos sanar». «La verdad siempre es más fuerte que la oscuridad», respondió Valeria, y sus ojos brillaban con el poder de todo lo que habían vivido. «No puedo hacer esto sin ti», y en ese momento, vieron como todos los rostros del pasado, aquellos que había dejado atrás, aparecieron a su alrededor, cada uno ofreciéndole el perdón que tanto había anhelado. «Aprovecha el tiempo que tenemos. Lo que hacemos hoy define nuestro mañana», les dijo su madre con un cálido abrazo, mientras las otras formas se desvanecían en la luz entrelazada con la calma que tanto necesitaba. Javier respiró hondo, las lágrimas comenzaron a fluir, pero esta vez no eran de dolor, eran de liberación. Con cada paso hacia adelante, las sombras se desvanecieron, y Javier entendió que enfrentar la verdad también era aceptar sus errores y buscar la redención a través del amor. «Siempre estaré contigo, niña. No permitiré que vuelvas a sufrir. Nunca me iré», le juró, mientras el abrazo de luz se intensificaba hasta que lo rodeó por completo. Las sombras que antes lo acosaban se convirtieron en susurros lejanos, y mientras juntos se alejaban hacia la luz, Javier conocía la paz que tanto había deseado. Había tomado el camino correcto, la historia de su lucha y el horror enfrentado llegó a su fin. La calidez del amanecer iluminaba su camino. Javier y Valeria caminaron juntos, más fuertes y unidos que nunca, en un futuro brillante, con la certeza de que el pasado nunca podría detenerlos de sentirse libres. Al mirar hacia atrás, los ecos de la noche oscura se desvanecieron, y aunque siempre existiría la sombra, ahora sabían cómo enfrentarla. Juntos, no olvides que esta historia ha llegado a su fin, pero hay mucho más por venir. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Dale al botón de like ahora mismo. Esto alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido que amas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar qué te pareció, y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.